Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana por tu obra maravillosa, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te rogamos que en esta mañana tu Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe la palabra. Podamos salir de acá con un corazón agradecido para con el Padre. Bendito seas tú, nuestro Señor. Cúbrenos bajo la sombra de tus alas, mi Dios. Y que este momento sea un tiempo especial, un tiempo de encuentro, un tiempo de adoración, un tiempo, Señor, de coinonía con tu palabra, un tiempo de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Se arranca la Navidad, tiempo de parranda, tiempo de mucha rumba, tiempo donde realmente, queridos hermanos, se ha desvirtuado lo que es realmente la Navidad. Ahora no es que seamos amargados en ningún momento, sino que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y creo que ya la iglesia está un poco más madura para que seamos más firmes y más directos y más fuertes en nuestras palabras. No es un tiempo en el que realmente celebramos el nacimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, sino se ha vuelto más un tiempo donde la gente se preocupa más por qué compro, cómo adorno, qué me visto, qué estreno, y se ha dejado a un lado lo que fue la maravillosa encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es más, es un tiempo de gran comercialización. Y se salta y se centra más en Santa Claus que en el mismo Señor Jesucristo. Y miremos o en muchos lugares, o en nuestra propia ciudad, observemos y en qué está o qué se enfatiza en la decoración de Navidad. ¿En qué realmente está enfatizado? Y queridos hermanos, eso realmente tiene un origen. Este origen del 25 de diciembre realmente no fue un origen cristiano, si fue más que todo fue un origen que venía de pueblos no cristianos, donde se exaltaba que el sol comenzaba a gobernar y se iban las tinieblas. Entonces era más que todo hacia ese punto que venía la celebración del 25 de diciembre, que sucedió la iglesia, ante todo católica, comenzó a tomar esta celebración y la cambió por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero que realmente es más cercano que se hubiese dado a la venida de lo que usted y yo celebramos como los Reyes en el mes de enero. Por lo cual, hermanos, no es un tiempo de celebración, o se quiso tomar como tiempo de celebración a través de las, digamos, de catequesis, como fueron las propias novenas que muchos de nosotros alcanzamos a vivenciar. Pero la centralidad debe ser el buscar a nuestro Señor y a nuestro Salvador como el regalo perfecto para nuestras vidas, el regalo perfecto que nos fue dado por Dios Padre. Francisco de Asís, en 1223 construyó digamos, como una figura del nacimiento de nuestro Señor fuera de la ciudad,
hagamos de cuenta lo que usted y yo conocemos ahorita como el pesebre, y él utilizó con el objetivo de mostrar cómo fue todo y orar y que la gente buscase y se hablase. Y digamos, fue una oportunidad para el Evangelio. Ahora, Santa Claus, de dónde viene, su origen se debe a un hombre, un obispo, Nicolás, por eso se llama San Nicolás, y de ahí viene Santa Claus todo. Y como él era obispo, entonces era de color rojo. Por ello usted ve que Papá Noel ahora es de color blanco y rojo. Y en todo esto, hermanos, comienza uno a leer y entender parte de nuestra cultura. Por ejemplo, usted sabe de dónde vienen las piñatas, pero le hemos dado duro a una piñata, ¿cierto? Eso sí lo hemos hecho. En esos términos de la Navidad era el origen de las piñatas. Las piñatas se colocaban de diferentes colores en el hecho de que era atractivo, así como el pecado era atractivo para una persona, la piñata se hacía atractiva. Y solamente podía ser destruido el pecado en una persona a través del poder de Dios. ¿Y cuál era el poder de Dios? La vara. Y cuando el poder de Dios destruía el pecado, que era por la vara, Dios entonces bendecía con grandes misericordias, que eran las frutas y los dulces que se entregaban. Entonces, todo esto tiene, digamos, razones que no han surgido de la noche a la mañana, sino que han tenido realmente una explicación, una experiencia detrás de todo ello. Pero lo más triste, queridos hermanos, es que se ha vuelto un tiempo de mucha tristeza para muchas familias. ¿Debido a qué? Que muchos se van a descorazonar, se van a endeudar por dar regalos y van a pasar tiempos dificultosos porque la sociedad les puso que si no hay regalos no hay Navidad, porque se volvió un comercio. Se perdió el sentido real de que la Navidad es un tiempo de reconocimiento y de preparación de que nuestro Señor va a venir. Ahora no le estoy diciendo no compartan, no hermano, hágalo, pero ya no seamos como el mundo lo hace. Es que si no le regalo el Xbox a mi hijo, la Navidad se va a perder. No, hermano, si no hay para el niño X o Y cosas, hermano, no hay. No hay. No nos gastemos. ¿Cuánto vale en ese momento un árbol de Navidad? Que no sé. ¿Cuánto vale un árbol bien bonito, grande? Yo creo que no baja de 400,000 pesos con todos los arreglos, ¿cierto? ¿Más? Entonces, póngale en 500, 600,000 pesos para 800. ¿La hermana tiene uno de esos? No. Listo. Y todo esto, vuelvo y le digo, es parte de un comercio, pero también, hermanos, detrás de esto sabemos que está la mano oscura del enemigo. ¿Por qué se le da tanta importancia a Santa Claus? Porque ha desviado la mirada del Señor Jesús. Es decir, Japón, que nada tiene que ver con todo esto, la celebración de la Navidad y de Santa Claus allá es de una cosa sorprendente. Es decir, se ha quitado la mirada de Jesús. Mire las películas ahorita en Navidad, ¿de qué van a tratar? De Santa Claus, la gran mayoría. Y ese plan, esta estrategia, ¿de cuándo nació? En 1936, Coca-Cola lo arranca y a través de la publicidad de Coca-Cola se extendió a todo el mundo. Entonces,
No tenemos una mirada clara de la sencillez de ese nacimiento, de la fe de los magos, de la obediencia de María, de la esperanza en los pastores y la alabanza de los ángeles, que debería ser, queridos hermanos, un encuentro que nos llevaría para observar la Navidad de manera realmente cristiana. Ahora, con este abrebocas que les doy, de pronto un poco largo, pero era para que por favor tengamos los pies bien puestos sobre la tierra. Vuelvo y le digo, no estoy diciendo que no festeje, no, con mi esposa, lo más seguro vamos a tener una cena, vamos a de pronto intercambiarnos algún detalle, espero que ya me haya comprado el mío, no. Pero sí vamos a hacer algo, y es que nosotros lo dedicamos, hermanos, es al Señor esa noche. No a la parranda, porque eso es lo que se vuelve más importante. ¿Usted cree que el Señor está contento viendo a que la gente se emborrache? ¿No? ¿Qué le gustaría al Señor? Ver a las familias reunidas, festejar el gran regalo de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, bendecirnos, varones, ustedes tomar las batutas en esa mesa, haberse preparado de corazón, dar una hermosa palabra, bendecir a la mesa y la familia, y así. Y para el 31 lo mismo, hermanos, y no, ¿cómo es celebrar por el ausente? No, que el año que viene esté presente, sino que, por favor, vivámoslo diferente. Por favor, me hago entender. Ya no podemos andar, hermanos, a la loca, ¿no? Tenemos que saber caminar en esos tiempos. No se endeude. Con lo que usted puede, hágalo. Eso le enseñará a sus hijos también a aprender a vivir en lo mucho y en lo poco. Seamos medidos y encontrémosle el sentido real a la Navidad. Y hoy quiero hablar sobre ello, y voy a dedicarme todo este mes, hermanos, a hablar sobre esto. Y los invito a que abran, por favor, vamos a hablar de la Navidad en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14 al 15. Isaías 7, capítulo 14 al 15, en mi Biblia, que es como la más común, Reina Valera, 656 es la página. ¿Cómo, mi reina? En otras es la 865, en la mía es la 656. Claro, es que esta ya tiene, hermanos, Isaías 7, 14. Mi espadita, como la amo. Esa tiene más de 20 años. Y no me ha soltado. Amén, ¿estamos todos? Mire la palabra tan preciosa. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de dos reyes que tú temes será abandonada. Dejémoslo hasta ahí. He titulado la predicación de esta mañana una señal, un niño como señal de salvación.
Y el mismo Señor le dice a este rey malévolo Acaz, que es el contexto de la palabra, le dice: yo le daré una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí nosotros tenemos, queridos hermanos, una apreciación 722 años a 732 años más o menos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra que nuestro Señor le da en un contexto muy especial a este hombre. Ahora para poderla entender, vamos a leer entonces desde el versículo 1 de qué se trata esta palabra. Dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usía, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Qué sucedió? Que se unió los hermanos de Judá, es decir, el pueblo de Israel, las 10 tribus. Recuerde que se separaron luego que termina el reinado de Salomón, y las 10 tribus se hacen un negocio con los sirios para venir a tomar a Jerusalén y repartirse en Jerusalén. Ahora, ¿por qué se dio esa obra de maldad? Por favor, solamente voy a leerlos, pero ténganlo ustedes en cuenta. Eso está en 2 de Crónicas 28, no lo busque porque voy a ser muy rápido en la lectura. Y la palabra dice que Acaz comenzó a reinar 16 años, reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Himón, e hizo pasar a sus hijos por el fuego. Es decir, Acaz malévolo sacrificó a sus propios hijos. Asimismo sacrificó y quemó incienso, versículo 4, en los lugares altos y en los collados. Y luego el Señor le da a este hombre la promesa que se le iban a levantar los enemigos para destruirle, y ahí estaba. Es decir, cuando usted se aleja, vienen y se levantan los enemigos. Entonces, la palabra sigue diciéndonos lo siguiente. Versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Efraín es Israel, porque se le llama Efraín a Israel, porque fue el primer reinado que tuvo. De ahí surgió el primer reinado de Israel. Por eso se le llama Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, que llegó un gran temor y un gran temblor sobre estas personas. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jabzub, que significa un remanente volverá, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Es decir, estos apenas están botando humito, pero se van a apagar. En pocas palabras, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabael. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Es decir, esto no va a pasar. Entonces llega el profeta con su hijo, que su nombre significa un remanente volverá, y le dice: te van a atacar y te van a destruir, pero eso no sucederá. No tanto por amor a Acaz, sino por la promesa que Dios había entregado ¿a quién? A David. Que siempre habría alguien que se sentase en el trono. Y Dios fue fiel. Vean lo que es una descendencia bendecida, hermanos.
no es la centralidad de mi predicación, pero lo dejo pensar, lo que es un abuelo, un padre de bendición. ¿Cuánta bendición trae a sus generaciones futuras, hermanos? Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, pero dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. En poca palabra, ¿qué le está diciendo el Señor? Estos dos cabitos que humea, yo los voy a apagar. Si la historia, en mi cabeza, la historia sí está bien hecha, en mi cabeza que pronto puede fallar, creo que a los 3 años siguientes, Asiria toma Siria y es destruida. Y luego, unos años más adelante, 10, 12 años, viene y es casi arrasado todo el pueblo de Israel, o el pueblo de Efraín, como se llama allí. ¿Y qué le dice a los de Judá? Si ustedes no creen en esto, no van a permanecer entonces firmes. Versículo 10, habló Jehová diciéndole entonces a Acaz: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Quién habló ahí? Jehová le dice: pide señal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal que el Señor te dijera a ti, bueno, pide una señal? Wow, yo ayer leyendo eso, yo decía, duro aprieto, ¿cierto? Y ese hombre dice, versículo 12, no pediré, no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, ahí están 3 personas hablando, ¿no? El Señor le dice, pide una señal de que esto se hará. Él dice, no voy a tentar a Jehová. ¿Qué le dijo el profeta? Oí ahora, ¿a quién? Casa de Israel. Casa, todos. Oí ahora. Os es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. ¿Será que fue una respuesta tranquila o fue una respuesta con una cierta firmeza y llamado de atención? ¿Por qué? Porque este hombre dijo, no voy a tentar a Dios. Pero ¿quién le preguntó? La palabra nos dice que Dios no tienta. Es decir, el corazón de este hombre, como estuvo perverso, siempre estuvo alejado de nuestro Dios. Por lo cual el mismo profeta se expresa, digamos, como un llamado de atención. ¿Es que a ustedes les parece que lo que yo estoy diciendo no es de Dios, en pocas palabras? Él seguía confiando en el ejército contrario porque él le dio a los asirios los tesoros de la casa de Dios. Y lo invito a que escuchen la predicación que dio Juan, en el cual fue un hombre tan perverso que cerró la casa de Dios, la adoración en Dios, los utensilios para el servicio de Dios. Y el Señor viene y se le presenta y dice, pide milagro a un hombre que era totalmente idólatra. Ahí está la gran misericordia de Dios, como lo hizo con Elías, cuando cae fuego del cielo y le dijo al pueblo, bueno, si ustedes creen entonces en Baal, síganlo, pero si ustedes creen en Jehová, sírvanle entonces a él. Pero este hombre no conocía el corazón de Dios. Entonces el Señor le entrega ahora sí la promesa. Ya tenemos el contexto. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. ¿Quién? Dios, Adonai. Nuestro Señor dará la señal. ¿Y cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá. Dará a luz un hijo y llamará su nombre
Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esa será mi señal. Pero uno diría, una señal que se va a completar dentro de 700 años después. Se supone que la señal es algo que sería casi rápido, inminente. Se supone que la señal era algo que él pudiese notar inmediatamente. Pero él le dice, la señal va a ser un milagro. Es un milagro. ¿Y cuál es el milagro? Una virgen va a concebir. Entonces, en primera instancia, podemos observar que esa señal milagrosa de ese niño, ¿por qué es milagrosa? ¿Por qué es señal de Dios? Porque su nacimiento fue, o su concepción fue milagrosa. Ese sería el primer punto. Porque su concepción fue milagrosa. He aquí, la virgen concebirá. La palabra en hebreo virgen significa alguien que no ha tenido relación alguna con un hombre. Es decir, una mujer sin un hombre va a dar a luz. Y aquí Dios está mostrándonos un panorama inmenso que nos conecta con la primera promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue? A ver, ¿cuál fue la primera promesa de la venida del Señor? Génesis, muy bien, ¿quién lo dijo? Bien, varón, Génesis. Cuando en el capítulo 3 el Señor le dice claramente, y la simiente de la mujer. ¿La simiente de quién? De la mujer, no la simiente del varón, sino la simiente de la mujer será el que, esa simiente tendrá la capacidad de herir de muerte a la serpiente, porque le herirá, ¿en dónde? En la cabeza. Entonces, he aquí la simiente de la mujer. He aquí en ella, su simiente va a venir y va a nacer sobre la tierra. Ahora, es una manera también como Dios le entrega a la mujer algo especial, como la levanta, como la exalta, porque ella fue la primera que transgrede. Recordemos, ella cae en el engaño y luego cae Adán allí. Y podríamos decir que hubiese quedado ella totalmente puesta a un lado, condenada, señalada, no redimida, pero el mismo Señor Jesucristo la toma como una autora en que su cuerpo, en su interior, se formase aquel Dios hombre. Por eso, hermanos, era necesario que esa virgen diera a luz para que el que viniese de allí no fuese hecho totalmente carne. Es decir, aunque sabemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es totalmente Dios y totalmente hombre, pero aquí esas dos mezclas de la divinidad y la mujer como la representación de la parte de la carne nos libra de pensar de que Jesús fue solamente un hombre común y corriente. Porque lo que la carne viene, querido hermano, de la carne es. Y Jesús hubiese entonces, queridos hermanos, hubiese nacido o heredado todo el pecado del hombre. Por ello, era necesario que la Virgen concibiera. Esa divinidad estuvo en él todo el tiempo y usted y yo recordamos las palabras que dijo el mismo Pedro: y en su boca no hallé
engaño. Y en la cruz del Calvario, sus 7 palabras nos muestra un hombre que aún en los últimos momentos de su muerte fue una persona totalmente íntegra. Íntegra. Arrancando con la frase: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y en tu mano encomiendo mi espíritu y la sella. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: ¿qué combinación? Lo finito y lo infinito. Lo finito María, lo infinito Dios. Lo mortal María y lo inmortal Dios. La corrupción, el hombre representado en María, y lo incorruptible representado en Dios. Lo humano totalmente y lo divino. El que sostiene todo lo que ha sido creado está en los brazos de una mujer. ¿Usted no le parece eso sorprendentemente maravilloso? Ni los cielos lo pueden contener, hermanos. El creador de todas las cosas, de lo que vemos, y ya los mismos científicos han sido honestos diciendo: no vemos todo el universo. No alcanzamos a verlo. Ya ellos se hicieron un poquito más humildes. Solo vemos una porción del universo. No sabemos cuánto hay de aquí más hacia allá. No lo podemos ver. No tenemos la tecnología para observarlo en el momento. Ese, nuestro Dios inmenso, grande, poderoso, allí en el vientre de una virgen. ¿Usted no le parece eso una concepción milagrosa? ¿No le parece ese el niño, como una señal de milagro? Pero tristemente, hermanos, la sociedad va a ver mucho más a Papá Noel. Ahora, hay algo especial también allí. No solamente fue una concubina, no es la palabra, fue una virgen, pero no colocó: voy a escoger a la princesa para tener o para que el niño conciba. No. ¿Qué miró el Señor? Una virgen. Ahora, nosotros no podemos en ninguna manera menospreciar el valor de la sangre de María. Cuando yo digo la sangre de María, no estoy diciendo que sea milagrosa, sino que ella era descendencia ¿de quién? De David. Por eso el Señor escoge a esta adolescente virtuosa, una adolescente que guardó su vida, una adolescente que venía de una descendencia, queridos hermanos, de aquel que venció a Goliat, que venía de la descendencia de aquel que construyó el templo para adorar a Dios. Ella venía de una descendencia escogida por Dios mismo. No era cualquier mujer, era una mujer especial. Una mujer que tenía conocimiento, una mujer que era piadosa en su corazón, una mujer que anhelaba a Dios en su vida. Por eso ella misma resuena en su oración cuando recibe esa confirmación de que en su vientre estaba el Salvador, y llena del Espíritu dice: engrandece mi alma al Señor, me llamarán bienaventurada.
Y es verdad, María, sin lugar a ninguna duda, una de la mujer bienaventurada, porque en su vientre nació la promesa de que sin hombre, la simiente de ella vencería al enemigo. Hermanos, es especial observar ese detalle. ¿Cómo el Señor le dice a este hombre, esté tranquilo? Porque el objetivo de los enemigos de Israel y los mismos sirios era acabar con el linaje de ¿quién? De David. ¿Y cuál fue entonces la señal que Dios le dio? Hasta que nazca un hijo de una virgen, hasta ahí será entonces el legado de David. Es decir, siempre estaría la descendencia de David. Y lo puede usted después notar cuando lea Mateo, cómo llega hasta el mismo Zorobabel y sigue así sucesivamente hasta mismo María y en José se encuentran. Pocas palabras, la señal es hasta que una virgen dé a luz, hasta ahí estará entonces el trono. Y Él se sentará por siempre y no habrá otro rey. Por eso ese trono hasta ahí va, porque Él vive para siempre y será sentado sobre ello. Ahora, hermanos, esa palabra también nos muestra a nosotros que un nacimiento humilde y sencillo, porque es en una virgen, no en una mujer pudiente. No nació en un palacio, no nació con túnicas, no nació en una cuna bañada de oro, no hubo cánticos, no hubo juguetes, no hubo músicos, como lo hubiera podido tener en un palacio. No hubo fiesta nacional, como sucede en Inglaterra o en Holanda, o como sucedía en el Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Allí, en una cuevita. Mucho de la tradición nos habla de que fue una pesebrera que había sido labrada dentro de una roca. Si hubiera sido una mujer pudiente, un hombre pudiente, no hubieran estado allí. Pero fue una señal de la humildad, un nacimiento humilde. Dos cosas que nos muestra ese nacimiento. Él pudo nacer en medio de una pesebrera, una pequeña cueva, un lugar de roca, en medio de humildad. Dos señales claras. Dios puede nacer en un corazón de piedra, hermanos. Y Dios está disponible para los pobres y humildes de espíritu. En espíritu. En espíritu. Aquellos que tienen hambre realmente de Dios. Que en el espíritu requieren de Dios. He aquí un Salvador glorioso, misericordioso y precioso. Y voy a tocar el segundo punto de una manera rápida, se me fue bastante el tiempo. En este versículo de Isaías podemos ver tres
tres aspectos muy preciosos y válidos. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Su nombre se llamará Emmanuel, ese no lo tomo por ahora. Quiero tomar el versículo 15, comerá mantequilla y miel. Nos muestra la humanidad de ese niño milagroso y escogido. El Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. No como muchos dicen que era el Espíritu nomás que se hacía visible, pero cuando Él regresa y come luego de su resurrección y come con sus discípulos, y diga, ¿acaso un espíritu puede comer? Nos muestra claramente que Él estuvo en medio de nosotros como todos los hombres. ¿Con qué objetivo? Para ser semejantes a ti y a mí en todo. Entonces poder ser Él un sacerdote misericordioso. Porque si Él hubiese venido a esta tierra, hermanos, sin haberse despojado, sin haber renunciado y vivir las consecuencias igual que usted y yo de lo que es el dolor, la tristeza. No tuvo hambre el Señor, tuvo hambre. No lloró el Señor, lloró el Señor. No fue el traicionado, sí. Por eso, Él llegó a ser ese sacerdote, hermanos, que tiene para con nosotros misericordia y nos reconoce. El mismo escritor de Hebreos dice lo siguiente: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor, queridos hermanos, nuestro Salvador, tomó la forma de hombre y vino y habitó en medio de nosotros. La palabra dice que aquel que niega que Jesús vino en carne es el anticristo. Y quedó totalmente claro ahí. 700 años antes que se levantara la corriente de los gnósticos, que fue una corriente muy fuerte que atacó el cristianismo, dijo claramente: este niño será como los otros niños. Que tuvo que usar pañales, también. Que tuvo que María limpiar al niño, también, hermanos. Dios, ay, qué especial ello. Y Él crecerá para discernir, dice la palabra. Será alimentado como todos los niños, crecerá y va a aprender a discernir, entre lo bueno y lo malo. Y no fue un niño especial, no fue un niño que a los 12 años, cuando es llevado a las fiestas en Jerusalén, no se queda hablando con los sacerdotes, con los principales, y le dice a su madre: en los negocios de mi padre estoy. Pero él era obediente a su mamá y le siguió y anduvo con su mamá y su padre. Fue un niño enfocado y especial. Ahora, queridos hermanos, la palabra nos lo muestra hasta ahí y todo lo que el hombre ha inventado. Pero no, ¿qué dicen los gnósticos? Que él se fue desde los tantos años por allá al Tíbet y después volvió a los 30. Malo estaba ayudando a Santa Claus, no demora en decirle. Por eso, cuando él hablaba, ellos decían, aún los contrincantes de nuestro Señor, jamás
hombre alguno ha hablado como este hombre. Un hombre especial, lleno de la presencia de Dios. Un hombre, querido hermano, que nos demostró que el problema en el hombre no es lo que come, sino lo que está en su corazón. Y Él anduvo en medio de nosotros. Y por último, muy rápidamente, ese niño, porque es un mensaje milagroso, porque su nombre es señal de deidad. Isaías entonces nos dice lo siguiente, o nos expresa lo que el Señor mismo habló, diciendo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, hermanos. Dios en medio de usted y de mí. El salmista dice, si me fuera al otro lado del mar, he aquí, allí tú estarías. Si me fuera al Seol, allí estarías también, Señor, allí te encontraría. El Señor en medio de su pueblo. Dios mismo en medio de sus hijos. Qué maravilla, hermanos. Qué regalo. Y solamente eso lo podemos conocer a través del Espíritu Santo, que nos entrega ese propósito de vivir. Dios está en medio de nosotros. Dios está conmigo. Dios habita en medio de su pueblo. Si esto no se da, queridos hermanos, ¿quién nos acompañaría en la tribulación? ¿Quién nos acompañaría en los momentos donde debemos ser consolados? ¿Quién nos acompañaría, hermanos, para nosotros aprender a tener convicción en nuestras propias vidas? ¿Quién nos acompañaría en los momentos de bendición? Y lo más triste es que la sociedad y gran parte de ella no reconoce que hay un Emmanuel, un Dios en medio de nosotros, y esa ignorancia lleva a muerte. Es un misterio gigante. Dios con nosotros, lo que la ciencia no puede ver, con lo que Satanás tiembla. Dios en medio de nosotros. Cuando uno ve los hombres que pagaron con su vida el predicar el evangelio, hermanos, hombres que fueron quemados, ardieron como antorchas, hombres que mientras se quemaban alababan. ¿De dónde pudo venir una fortaleza de ese nivel? Porque Dios estaba con ellos, igual que con los amigos de Daniel en medio del horno de fuego. Dios en medio de nosotros. ¿Por qué entonces el pueblo de Israel pudo salir de Egipto? Porque Dios estaba en medio de ellos. Ahora nosotros tenemos al Hijo de Dios, el regalo hecho carne en medio de nosotros, y Él habitó en medio. Y Juan dijo, y conocimos su gloria y su gracia como el unigénito Hijo de Dios. Qué maravilla de regalo. Yo me pregunto, queridos hermanos, ¿será que en esta Navidad, Emmanuel estará con nosotros? ¿Será que Emmanuel estará ahí en ese 24-25 en esa casa? Sería importante preguntarnos ello.
Porque en muchos hogares, hermanos, habrá más don Ron y don Aguardiente que posiblemente el Señor. ¿Por qué? Porque se desvirtuó esto, hermanos. Se ha desvirtuado realmente la Navidad. Se ha quitado a un lado. Charles Spurgeon le dijo a la iglesia, estoy leyendo sobre él, y él le dijo lo siguiente: se acerca la Navidad, celebremos de manera sabia. Y tomó 1 Corintios 5:8 que dice así: así que celebremos la fiesta no con la levadura, con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aprendamos, hermanos, en estas fiestas que se vienen, a vivirlas cristianamente, a compartir, a hablar del Señor. Varones, y si usted es mujer, cabeza de hogar, entonces hermana, hablemos de lo que significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta Navidad. Hablémoslo, compartamos. Un tiempo de preparación para su venida. Hagamos de esta fiesta que se viene, de este mes que se viene, un tiempo espiritual, de pensar en el otro. No de gastar tanto tiempo en las compras. El comercio va a estar feliz, hermanos. Y usted saque y no tengo más, y eso sí que está caro. Y mire, y comienza usted a echarle desgracias. Eso es de la culpa de Duque. No, que eso fue por Petro. Que esto, y mire cómo estamos. No, hermano. Sea usted medido. La situación no es como antes. Yo no sé cómo hacían nuestros padres. Y que tenían de 5 y de 6. Y yo no sé cómo hacía con los de 11. Y los 12. Pero que sea una fiesta espiritual, hermanos. Por favor, arranquemos con una fiesta espiritual. Si vamos a tener nuestra cena de Navidad preciosa, hermosa, no hay que estar, niño de Dios. No, ya nació. Hay que entender qué significa el niño Dios. Por favor, no les estoy ordenando esto, pero como su pastor, Dios me demandará si no lo digo. Luego lo digo, ya vemos una iglesia más madura. Yo le pregunto, ¿usted guardaría una mentira en su casa? ¿Usted le enseñaría una mentira a su familia, a sus hijos? Creo que la mayoría diríamos no, ¿cierto? Considero que la mayoría vamos a decir no. ¿Yo cómo enseñar a mi hijo sobre una mentira y que él crea una mentira? No, hermanos. Esto nos lleva entonces a tomar decisiones muy radicales. Santa Claus es una mentira. Luego digo, no le estoy dando la orden, hermanos, simplemente les estoy concibiendo. Y no engañemos a nuestros hijos. No, es que vino el niño Dios de noche y le trajo esto. No. Yo me acuerdo que el niño Dios lo veía caminando hacia oscuras, metiéndome los regalos. Y nosotros al otro día, ay, lo que me trajo el niño Dios, pero sabíamos que era mi papá. Eran más los niños para que no me pusieran tristes los papás. Que ser honestos. Amor, esto ha sido la bendición de la provisión de Dios con tu papá y con tu mamá. Y así como Él es un regalo para nosotros, hoy queremos festejar
dando regalo el uno al otro. Seamos honestos. Es que eso se ve tan bonito, tan inocente. Claro, después termina su hijo cantando: Santa Claus me trajo esto y tal cosa. Seamos honestos, sentémonos, que los hijos en esas mesas vean lo que papá y mamá han preparado. Vamos a dar gracias por la bendición de Dios. Vamos a gozarnos de Él. Cuando den una tarjeta con el regalo, utilícelo para evangelizar. Que tenga el sentido de la Navidad. Yo los invito que un día a la semana al menos usted tenga un tiempo como familia, que mediten ustedes lo que Dios le revela a esa casa sobre la Navidad, y verá qué diferencia van a tener. Yo le voy a predicar a la pastora. Vamos a sentar, lo voy a compartir porque es mi obligación como cabeza de la casa hacerlo. Si no hay un varón, entonces que se levante una varona, una mujer, y comparta allí. Pero no dejemos de predicar. Ahora, ¿por qué? Porque es una obligación del hombre, hermanos, enseñar en sus casas. Juan Camilo, por ahí me estoy viendo que usted prepárese toda esta Navidad. Hágalo, hermanos, es bendición. Eso es el sentido de la Navidad. No necesita ser largo, no, del corazón un hijo lo entenderá, lo apreciará, y cuando usted menos piense, Dios derrama sobre usted bendición para sus hijos. Si el esposo no lo hace y usted, su esposo, hermana, pues tómelo usted. Dios entiende cada situación, pero lo importante es que prediquemos, veamos la Navidad. Ya la cambiaron en Estados Unidos por holiday. Las vacaciones. Y para otra vez las vacaciones. No. La celebración que un niño nos ha sido dado, principado en medio de nosotros. Queridos hermanos, esa es mi invitación. Ese es el abrebocas de la Navidad. Deseo que compartamos. No estoy diciendo seamos entonces aburridos, no pongamos la casa bonita, no, hermanos. Yo creo que hay que barrer y hay que trapear, ¿no? Al menos, ¿no? Hermanos, si usted, hermanos, la quiere tener, que eso ya es su decisión. Es su decisión. No estoy diciendo que ay, es malo tener un pequeño arreglo, es malo tener un pequeño... No. Estoy tratando de decir las cosas que ustedes saben que no son verdad, no las son. ¿Para qué, hermanos? Pero dele el sentido a la Navidad. Dele sentido a la Navidad. Y tenga que compartir con otros que no van a tener eso. Porque ¿qué se volvió esto? La Navidad es un privilegio para los ricos. A ver las estrellas del fútbol y la farándula en Instagram con sus grandes árboles disfrazados y con grandes regalos. Ay, qué rico la Navidad para ellos. No, hermanos, eso no es Navidad. La Navidad es el agradecimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no muera, sino que tenga vida eterna. Eso es la Navidad. Hemos sido bendecidos, hemos sido comprados. Podemos sentarnos en la paz de Dios. Podemos gemir a aquel que extiende su mano y nos levanta. Tenemos al mayor cuidador de todos los tiempos. Tenemos una salvación segura porque un hijo nos es nacido. La Virgen concibió. Eso es la Navidad, hermanos. Eso es nuestro gozo. No los regalos, no el gastar. La Navidad es Él. Es Él. Lo demás que sean las añadiduras. Es Él. Hermano, y si usted tiene y Dios lo ha bendecido con generosidad para usted y para su casa, hermano, disfruten, no se haya cargado. Ay, le regalé no una, sino 3 camiones. No. Lo que yo estoy diciendo es Él. Eres mi mayor regalo. Que ese día nos abracemos y digamos, hace más de 2000 años nuestro regalo llegó. Por favor, viva esas vacaciones espirituales. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, porque nos estás enseñando, Padre, a alabarte y exaltarte, agradecerte por lo que tú nos diste. Tú nos diste a nosotros el regalo, y esta señal nos servirá. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Señor, por favor, no podemos dar la espalda a una promesa dada, Señor, de que el trono de David no sería destruido y llegaría hasta que un milagro se diese y era la venida del Hijo de Dios.
ese trono permanecerá eternamente, porque tú lo prometiste. Padre, que este tiempo que se inicia lo vivamos sabiamente. Yo te ruego, Señor, que sea un tiempo para exaltarte, para glorificarte, para bendecirte en familia, para meditar en tus obras. Yo te ruego, Señor, saquemos esos cultos familiares donde leamos la palabra, donde podamos tomarnos todos de la mano, donde podamos agradecer el amor del Padre. Te ruego, Señor, bendice a mis hermanos, aquellos que se encuentran, Señor, pasando por afugias económicas. Señor, no los lleves, Padre, o no permitas, Señor, que sus corazones se inclinen, Padre, a endeudarse y a traer más sobrecarga a sus vidas. Enséñanos, Padre, a ser agradecidos, a saber vivir con lo que tú nos entregas y nos das. Te ruego, Señor, que aprendamos a disfrutar de esta Navidad sabiamente. Para el mundo es la época de los regalos, del comercio, las vacaciones, pero sea un tiempo también, Señor, para meditar en familia, para agradecer por las maravillas que tú nos das, por agradecer la salvación en el Señor Jesucristo. Y llénanos, Señor, con tu gracia. La luz, Señor, que iluminó los Padre en medio de las tinieblas, y esa luz el hombre la ha desechado, Señor. Hemos cambiado las luces por otro tipo de luces atractivas, pero no, Padre, la luz nuestra es Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, el poder y la majestad. Y llévanos, Señor, a adorarte y exaltarte en este mes que inicia, Señor, como debemos hacer, como unos buenos cristianos. Amén y amén.